Mi nombre es Alejandro y quiero que escuchen lo que me sucedió en mis primeros días trabajando como guardia en el antiguo penal de San Lorenzo. Nunca creí en historias de fantasmas, pero lo que viví allí me cambió para siempre. Todo comenzó una noche fría de marzo, cuando me asignaron la celda 109, una sección conocida entre los internos por sucesos inexplicables. Al principio, todo parecía normal. Los reclusos dormían, los pasillos estaban silenciosos y solo el eco de mis botas rompía el silencio. Mientras recorría los corredores, sentí una presencia extraña. Una corriente fría me atravesó la espalda y escuché un susurro apenas audible. «No deberías estar aquí». Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Intenté racionalizarlo, pensando que era el viento o mi imaginación, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cada paso que daba hacia la celda 109 me parecía más pesado, como si algo invisible intentara detenerme. Al llegar a la celda noté que las paredes tenían marcas extrañas, como si alguien hubiese arañado la superficie desde dentro, pero los registros decían que estaba vacía hacía meses. El silencio era tan absoluto que cualquier pequeño ruido parecía ensordecedor. De repente, escuché un golpe seco proveniente del piso superior, como si alguien estuviera caminando justo sobre mi cabeza, aunque el sector estaba vacío. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por un instante pensé en marcharme, pero algo dentro de mí me impulsó a continuar. Decidí revisar el registro de la celda, y me encontré con anotaciones de un guardia antiguo que mencionaba ruidos nocturnos, sombras que cruzaban los pasillos y reclusos que afirmaban haber visto figuras sin rostro. Al leerlo, una sensación de inquietud me invadió. No era solo mi imaginación, había algo extraño en aquel lugar. Mientras inspeccionaba los barrotes, percibí un movimiento rápido en la esquina del pasillo. Volteé y no había nadie, pero un frío intenso me recorrió el cuerpo. Tomé una linterna y enfoqué hacia el corredor. La luz apenas iluminaba un bulto oscuro que parecía moverse entre las sombras. Mi instinto me decía que no me acercara, pero debía continuar con mi ronda. Cada paso hacia el bulto incrementaba mi ansiedad, y justo cuando estaba a pocos metros, desapareció como si nunca hubiera estado allí. La tensión aumentaba con cada segundo. Los pasillos, antes familiares, ahora parecían interminables, y el eco de mis pasos se mezclaba con susurros lejanos que no lograba entender. En ese momento, comprendí que algo en la celda 109 no quería ser descubierto, y que mis noches en San Lorenzo serían mucho más aterradoras de lo que jamás imaginé. Las noches en San Lorenzo se hicieron cada vez más intensas. Después del primer encuentro en la celda 109, no podía evitar sentir que algo me seguía. Cada vez que caminaba por los corredores, escuchaba pasos que no coincidían con los míos, susurros que parecían burlarse de mi miedo y sombras que se movían al borde de mi visión. Empecé a notar que otros guardias evitaban el sector. Decían que la celda 109 tiene memoria y que los objetos allí dentro cambiaban de lugar por sí solos. Una noche, mientras revisaba los informes del turno anterior, conocí a Sofía, una guardia recién asignada al penal. Ella me contó que desde pequeña había vivido experiencias extrañas y que tenía un sentido especial para percibir presencias. Le mostré la celda 109 y, al instante, su expresión cambió. «No es un lugar para jugar, Alejandro. Hay algo que no quiere que estemos aquí», dijo con un susurro nervioso. Esa misma noche decidimos patrullar juntos, intentando entender qué ocurría realmente. Mientras avanzábamos, escuchamos un grito ahogado proveniente de un corredor lateral. Corrimos hacia el sonido y encontramos que una puerta que siempre había estado cerrada estaba entreabierta. La empujé lentamente y el chirrido del metal nos heló la sangre. Dentro, la celda estaba vacía, pero el aire era pesado, como si la oscuridad misma respirara. De repente, un objeto salió disparado desde la esquina.
Era una antigua linterna de metal que golpeó la pared con fuerza, como si alguien invisible nos advirtiera que nos detuviéramos. Decidimos investigar más a fondo y revisamos los archivos antiguos del penal. Allí descubrimos que la celda 109 había sido testigo de eventos horribles. Un interno llamado Héctor Méndez, que había desaparecido misteriosamente hace 20 años, había sido encerrado allí tras acusaciones de asesinato. Y se decía que había hecho un pacto con algo desconocido para sobrevivir. Desde entonces, la celda parecía retener su energía y su rencor, y quienes entraban sin permiso terminaban siendo testigos de fenómenos inexplicables. Mientras leía estas anotaciones, escuchamos nuevamente los susurros, esta vez más claros. «Salgan, antes de que sea demasiado tarde». La linterna volvió a moverse y un frío intenso nos envolvió por completo. Sofía y yo nos miramos, sabiendo que no podíamos ignorar lo que estaba pasando. Algo en esa celda estaba conscientemente consciente de nuestra presencia y nos estaba probando, jugando con nuestros miedos. A partir de esa noche, los eventos se volvieron más frecuentes y peligrosos. Cada ronda estaba marcada por movimientos repentinos, sombras que se desvanecían justo antes de ser vistas y voces que parecían replicar conversaciones que nunca tuvimos. Entendimos que San Lorenzo no era simplemente un penal. Era un lugar donde la línea entre la realidad y lo paranormal se borraba. Y nosotros éramos piezas de un juego que no comprendíamos. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Cada ronda parecía más pesada que la anterior. Los objetos se movían solos, los murmullos se transformaban en gritos lejanos y lo peor, había una sensación constante de ser observados. Sofía y yo ya no podíamos diferenciar entre lo real y lo paranormal. Cada sombra nos hacía saltar y cada crujido nos recordaba que la celda 109 no había olvidado a Héctor Méndez, ni a nosotros. Una noche, mientras realizábamos nuestra ronda habitual, notamos que la puerta principal del ala 3 estaba abierta, aunque siempre estaba cerrada con llave. Nos acercamos con cautela y justo cuando pusimos un pie dentro, escuchamos una carcajada baja y resonante que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sofía susurró: «Esto es él, o algo que tomó su lugar». Un frío insoportable nos rodeó y el ambiente parecía comprimirse, como si los pasillos se hubieran encogido a nuestro alrededor. De repente una figura apareció al final del corredor, un hombre alto, sin rostro, con una capa oscura que parecía absorber la luz, y llevaba un viejo sombrero de guardia penitenciario. No podíamos distinguir si era humano o espectro, pero su presencia emanaba puro odio y poder. Sofía y yo retrocedimos, pero el corredor parecía interminable. Cada paso que dábamos nos acercaba más a la figura, como si el espacio mismo nos empujara hacia él. Intentamos comunicarnos, pero solo logramos escuchar voces de internos antiguos, repitiendo nuestros nombres y susurros de advertencia que parecían fragmentos de sus últimos momentos. Un golpe seco resonó detrás de nosotros y al mirar, vimos que todas las celdas estaban abiertas, como si algo nos invitara a entrar en cada una. Fue entonces cuando comprendimos que no había escapatoria. La celda 109 nos había marcado, y Héctor Méndez, o lo que quedaba de él, estaba listo para enfrentarnos. Sofía con voz temblorosa me dijo: «Tenemos que confrontarlo. No podemos huir. Si lo hacemos, nos seguirá para siempre». Tomé aire y avanzamos juntos hacia la figura. Mientras nos acercábamos, la oscuridad pareció solidificarse en formas humanas que se retorcían y giraban, murmurando secretos que helaban la sangre. Cada paso era una batalla contra el miedo y la gravedad del lugar, como si San Lorenzo misma estuviera intentando atraparnos. Al llegar frente a él, notamos un detalle aterrador. En su mano sostenía un reloj antiguo detenido a las 3:17, la misma hora en que Héctor había desaparecido años atrás. La figura levantó la cabeza
y aunque no tenía rostro, sentí que nos estudiaba, juzgaba y castigaba al mismo tiempo. Sofía intentó hablar, y su voz se perdió en un eco profundo que retumbó en los muros. «Vete». Pero la advertencia no era para nosotros, sino para algo que nos seguía más allá de la realidad visible. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un estruendo como si el penal entero respirara y crujiera a la vez, sacudió los pasillos. La figura desapareció en un torbellino de sombras, y por un momento todo quedó en silencio. Pero ambos sabíamos que esto no había terminado. Lo que queríamos entender solo nos había mostrado el preludio de algo mucho más grande y oscuro. El silencio que siguió al torbellino de sombras era abrumador. Sofía y yo nos miramos, temblando, sabiendo que lo que habíamos presenciado no era solo un fantasma, sino la manifestación de todo el sufrimiento acumulado dentro del penal. Cada pared, cada barrotes, cada celda guardaba secretos que nunca debieron ser revelados. Decidimos seguir hacia el ala oeste, donde según antiguos documentos estaba la celda original de Héctor Méndez. El pasillo estaba cubierto de una niebla espesa que parecía tener vida propia, girando alrededor de nuestros pies y obligándonos a avanzar con dificultad. Mientras caminábamos, escuchamos susurros de nombres que no conocíamos, mezclados con lamentos de miedo y traición, como si los muertos nos guiaran hacia la verdad. Al llegar, encontramos un mural antiguo en la pared, cubierto de polvo y telarañas, mostrando figuras que recordaban a internos y guardias, todos con rostros distorsionados en expresiones de dolor y terror. Y allí en el centro, un retrato de Héctor Méndez, con los ojos tachados, y bajo él, una inscripción casi borrada: «Quien busque la verdad, verá más de lo que puede soportar». Sofía me tomó del brazo y susurró: Esto no es un lugar común, es un espejo de la muerte misma». De repente, un frío glacial nos rodeó y la figura sin rostro apareció nuevamente, esta vez más definida, con sombras que se extendían como tentáculos hacia nosotros. Intentamos retroceder, pero algo invisible nos empujaba hacia adelante. Comprendimos que la única manera de sobrevivir era enfrentar lo que nos había estado acechando, no huir. Sofía, con lágrimas en los ojos, gritó: «No tenemos miedo». Al pronunciar esas palabras, un viento violento barrió el pasillo y por un instante todo quedó en silencio absoluto. Fue entonces que el reloj antiguo comenzó a moverse solo, marcando cada segundo con un golpe metálico que resonaba como un latido de corazón. La figura levantó una mano y una voz gutural, profunda, nos habló desde la oscuridad: «La verdad duele, pero libera». En ese momento vislumbramos imágenes fugaces de Héctor Méndez, su vida, su sufrimiento, su injusticia, todo condensado en un instante aterrador que nos dejó paralizados. De repente, la niebla se disipó y el penal parecía más vacío, más viejo, pero sin la presencia maligna que nos había perseguido. Habíamos sobrevivido, pero algo dentro de nosotros había cambiado. Habíamos visto lo que nadie debía ver, y la frontera entre lo real y lo paranormal nunca volvería a ser la misma. Mientras nos retirábamos del ala oeste, escuchamos un último susurro que nos siguió hasta la salida. Recuerden, los que miran demasiado profundo siempre cargan un pedazo de la oscuridad. Al salir, la noche era tranquila, pero Sofía y yo sabíamos que el penal de San Lorenzo guardaba secretos que nadie podría borrar, y que nuestra experiencia era solo un fragmento de un horror mucho más profundo. Mientras caminábamos hacia la libertad, ambos comprendimos que algunas historias nunca terminan realmente, y que los fantasmas que habitan la memoria y el miedo humano son mucho más persistentes que cualquier puerta cerrada o celda olvidada.